Hebreos 6, 11. Leemos las Sagradas Escrituras en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo donde entró Jesús por nosotros como precursor, hechos sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Gracias, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, por tu santa y bendita palabra. Y gracias por la enseñanza que has separado para nosotros hoy. Permítenos, oh Dios, entender y danos gracia para con humildad de corazón recibir, aleluya, esta enseñanza que nos sirva a nuestra fe como consuelo, como fortaleza, como directriz, como revelación a lo que tú has dispuesto para cada uno de nosotros como tus hijos. Pedimos con confianza, buen Dios santo, en el nombre del Señor Jesucristo, a quien damos toda gloria, a quien damos toda honra, ahora y siempre, buen Dios. Amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, hermanos. Aleluya. Si usted tiene la amabilidad y puede abrir su Biblia en Génesis, desde Génesis 12 hasta Génesis 25, esos capítulos de la Biblia hablan de Abraham. Abraham, como nosotros lo conocemos como el padre de la fe y de la promesa que Dios le hizo a Abraham. Y cuando miramos esos capítulos y miramos la trayectoria de Abraham y miramos cómo Dios trató con Abraham y miramos las experiencias de Abraham y miramos los errores de Abraham y miramos la confianza de Abraham y miramos cómo Dios protegió la promesa que él le hizo, como Dios protegió el juramento que Dios le hizo a Abraham. Eso nos sirve a nosotros de fortaleza, nos sirve de consuelo, especialmente a los que somos padres. Es para todos. Pero aquí vemos Dios tratando con un padre.
Porque la promesa que Dios le hizo a Abraham fue una promesa de que Abraham iba a ser padre. La promesa de Dios bendecir las naciones de la tierra y de que todas las familias iban a ser bendecidas en Abraham, era una promesa que iba a venir a través de el privilegio de Abraham ser padre. Gloria a Dios. La Biblia dice que Abraham tenía 75 años cuando salió de la casa de su padre en Ur de los Caldeos. Tenía 75 años. La Biblia no nos dice a nosotros cuándo fue que Dios le hizo la promesa a Abraham. Pero al mirar el capítulo 12, que comienza diciendo, y Dios había dicho a Abraham. Aparentemente, y debemos asumir que es así, porque de la nada sucede en un vacío. De la nada Abraham no iba a salir de su casa sin un propósito, sin algo, sin una directriz, una revelación, una orden. Por eso el capítulo 12 de Génesis dice, y que Dios había dicho a Abraham, sal de tu tierra. Pero salió cuando tenía 75 años. O sea, ¿cuándo fue que Dios le habló a Abraham? No sabemos. ¿Qué edad tenía Abraham cuando Dios le habló? No sabemos. Lo que sí sabemos es que él tenía 75 años cuando salió. La trayectoria de Dios cumplirle a Abraham la promesa que le hizo, la promesa que Dios le hizo a Abraham, porque Dios le hizo una promesa a Abraham preciosa. Pero la trayectoria esa de Dios cumplirle la promesa a Abraham se tomó 100 años. ¿Cuántos están dispuestos a esperar 100 años? Bueno, yo estoy dispuesto a esperarlo si es que van a llegar. Si Dios quiere, si eso es lo que Dios quiere, lo esperamos, ¿verdad que sí? No hay problema en esperar. Gloria sea al Señor Jesucristo. Qué bueno es el Señor. Haré de ti una nación grande. Te bendeciré. Engrandeceré tu nombre. Serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan, a los que te bendijeren. Y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y Abraham no tenía hijos cuando se le hizo esa promesa. ¿Cuándo se le hizo la promesa? No sabemos si tenía 7 años, o tenía 50 años, o tenía 70 años, no sabemos. Lo que sí sabemos es que Abraham tenía 75 cuando salió. Porque la orden de Dios era sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te voy a mostrar a ti, que te la voy a dar a ti y a tu descendencia. Y Abraham salió cuando tenía 75 años. Muchachito, jovencito, un teenager de 75 años. Amén. Gloria sea al Señor Jesucristo. Y salió confiado, agarrado de una palabra que Dios le había dicho. No era padre, pero yo pienso que Abraham estaba haciendo deducciones lógicas. No soy padre, pero Dios me está diciendo que voy a hacer una nación, y a menos que me parta en muchos pedacitos y cada uno de esos pedacitos lo haga una nación, quiere decir que yo voy a ser padre.
Deducción lógica. A menos que no me parta en pedacitos y cada uno de esos pedacitos haga una nación, la deducción lógica que hace Abraham es que Dios me va a hacer padre. Tenía 75 años. Y Sara, su esposa, tenía 65 cuando ambos salieron. Él 75 y ella 65 cuando salieron de la tierra, de la casa de Abraham, su padre. En Palestina, y no solamente en Palestina, en esas tierras áridas, secas, los pozos de agua era una adquisición sumamente valiosa, de mucho valor. El que tenía un pozo de agua era rico. El que tenía un pozo de agua era rico. Una de las adquisiciones o propiedades de más valor y más significado de los antiguos en la tierra de Canaán y en otros lugares era un pozo de agua. Y menciono esa realidad histórica y cultural, por así decirlo, regional, porque hay un pozo que la Biblia lo menciona, que yo se lo voy a mencionar más adelante, se lo voy a mencionar ese pozo, porque en ese pozo de agua, Dios hace algo con Abraham, y hace algo con Isaac, y hace algo con Jacob, los patriarcas de Israel, en un mismo pozo. ¿Y por qué en el mismo pozo? Por el nombre, por lo que significa el nombre de ese pozo. Dios es Dios de promesa, Dios es Dios de juramento, Dios es Dios de pacto. La Biblia nos muestra a nosotros eso, inclusive la vida de Abraham nos muestra, la vida de Isaac y la vida de Jacob nos muestra a nosotros que Dios es Dios de pacto, que Dios es Dios de juramento, que Dios, la palabra que Él dice, Él la considera un juramento y no echa atrás a su palabra. Y que Él cumple su palabra y su juramento sin importar lo que Él tenga que hacer. Si Él hace una promesa, Él va a cumplir esa promesa. Él, no importa lo que Dios tenga que hacer, Él lo va a hacer para cumplir esa promesa. ¿Cuántos sabían eso? Gloria a Dios. Berseba era un lugar, un lugar donde Abraham abrió un pozo. Porque donde se movía, desde que salió de Ur y se movía, donde llegaban a algunos lugares que necesitaban agua, pues él abría un pozo. Y uno de los pozos que abrió se llamaba Berseba, que quiere decir o juramento, pacto. Fue uno de los pozos que abrió Abraham. Los patriarcas estuvieron muy asociados con este lugar llamado Berseba. Allí vivió Abraham por algún tiempo, en Génesis 22, 19. De allí salió para ir a sacrificar a su hijo Isaac. Isaac vivió allí en Berseba cuando Jacob, su hijo, salió para ir a Mesopotamia. Génesis 28, 10, del lugar de donde salió Abraham. Jacob se detuvo allí en su viaje a Egipto cuando iba en busca de su hijo José. Génesis 46, del 1 al 5. Y desde allí mismo parten, desde Berseba para ir a Egipto cuando sabían que José estaba vivo y estaba en Egipto y los había mandado a buscar. Partieron de Berseba para Egipto. 70 personas.
Quiere decir que los tres patriarcas estuvieron muy relacionados con ese pozo, ese lugar que Abraham le puso Beerseba, por causa de algo que sucedió en ese pozo. Y Abraham le puso el nombre de Beerseba. Gloria a Dios. Déjenme regresar un momentito a Hebreos. El escritor de los Hebreos nos dice, versículo 11 del capítulo 6, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certidumbre de esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe, de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Está hablando de todos los, partiendo de los antiguos hasta el tiempo que se escribió Hebreo, de todos los que por la fe y la paciencia heredaron las promesas. Y nos escribe a nosotros para que nosotros no nos hagamos perezosos, sino que tengamos nosotros el mismo fervor, el mismo anhelo, la misma solicitud, en plena o para plena certeza de esperanza. Y nos da entonces un ejemplo. Eso lo dice en el versículo 11 y el versículo 12, pero en el versículo 13 comienza a darnos un ejemplo, el ejemplo de Abraham. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Dios le iba a hacer una promesa a Abraham. Y la costumbre de los juramentos, en muchos casos buscaban a alguien mayor que estaba haciendo la promesa del juramento para jurar por eso mayor, ya sea por la riqueza, ya fuera por su familia, ya fuera por el rey, ya fuera por su nación, jurar por algo mayor que ellos. Pero Dios, no encontrando a nadie mayor por el cual jurar, juró por él mismo. Aleluya. Qué bueno es el Señor. Sígame, hermano, sígame, hermano. Diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. El texto, el verso 15 dice, y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Pero cuando nosotros, eso lo dice el escritor de los Hebreos, pero cuando nosotros miramos el capítulo 12 al capítulo 25 de Génesis, nosotros encontramos que no necesariamente había un Abraham de paciencia. No necesariamente un Abraham que esperó con paciencia. Pero el escritor de los Hebreos nos dice a nosotros que habiendo esperado con paciencia alcanzó la promesa. Abraham salió, tenía 75 años, llegó por la tierra que Dios le dijo, ve a la tierra que yo te voy a mostrar, porque esa tierra te la voy a dar a ti. Entró por la tierra donde está Israel ahora. Entró por la tierra y estuvo un tiempo ahí en la tierra. Hubo un hambre en la tierra cuando llegó al Negué. Y de ahí se decidió ir a Egipto, porque había hambre en esa tierra. Y cuando llegó a Egipto, él le dijo a Sara, ahora yo entiendo que tú eres una mujer hermosa. Y esta gente te van a ver a ti. Ahora, esta gente te van a mirar a ti y me van a matar a mí y se van a quedar contigo. Ahora vamos a decir que tú eres mi hermana para evitarme que me maten a mí. Escuchen la palabra de Abraham, el padre de la fe, que Dios le había hecho una promesa que lo iba a hacer una nación grande.
Ahora está diciendo con temor, esta gente me van a matar. El escritor de los Hebreos dice que habiendo esperado con paciencia alcanzó la promesa. ¿Dónde está la paciencia de Abraham? Ya mismo le voy a decir dónde está la paciencia de Abraham. Dios le había prometido a Abraham que iba a ser padre. Iba a ser padre. Hay algo dentro de los principios espirituales que Dios le ha dado a los padres. Y noten lo que yo dije, dentro de los principios espirituales. Principios espirituales. Dios le ha dado algo a los que son padres. Le ha dado algo a los que son madres. Pero como hoy estamos hablando de los padres, de Abraham el padre, menciono esto, que Dios le ha dado algo a los padres por ser padres. No es que Dios haga excepción de persona, sino que Dios es Dios de principios. Y Dios todo lo que lo hace a base de leyes, de principios. El reino, el universo está gobernado por principios espirituales. Leyes que Dios ha puesto en el universo para gobernar el universo. Que no se pueden violar esas reglas. Dios no las viola. Dios simplemente sustituye una ley por otra mayor, pero no la viola. Por eso dice el texto, no encontrando a nadie mayor por quien jura, él juró por él mismo, porque no hay nadie más grande que Dios. Y Dios tiene la autoridad de suplantar una ley por otra mayor, porque Él las hizo todas. Aleluya. Pero no viola leyes. Y Dios, hablando del hombre, del padre, Dios le da algo al padre para que al hombre como padre, para que represente el reino de Dios y represente los principios espirituales dentro de la familia, dentro de la sociedad. Es un propósito divino, es un propósito eterno. No tiene que ver nada con con género, tiene que ver con principio. Aleluya. Igual cuando la Biblia manda a la mujer estar sujeta al hombre, no tiene que ver con género, tiene que ver con principios espirituales. Y por supuesto, nosotros los seres humanos, como vivimos en una naturaleza humana, insistimos en rebelarnos contra Dios, y cuando insistimos en rebelarnos contra Dios, entonces complicamos las cosas. Abraham le dijo, ahora me doy cuenta, me van a matar esta gente, me van a matar. Como eran hermanos, le dijeron a Faraón, esa mujer es hermosísima, mira, se la llevaron a Faraón. Y hermanos queridos, pero usted que es creyente, procure no caer en el error de violar principios espirituales. Conózcalos y procure no violar principios espirituales. Dios le complicó el plan a Faraón. Y no pudo hacer Faraón absolutamente nada con esa nueva mujer que le trajeron, porque esa mujer estaba sujeta a un hombre que cargaba con un juramento. Esa mujer le pertenecía a un hombre que cargaba con un juramento de Dios. Y Dios hirió a la casa de Faraón. Y cuando Faraón se dio cuenta de lo que estaba pasando, habló con Abraham. Y Abraham le contó, tuve miedo porque soy extranjero aquí, tuve miedo. Y el Faraón le dijo, vete de aquí, por favor.
avanza y vete de aquí, llévate todo lo que tú quieras llevarte. Y le dio vacas, ovejas, plata, oro, y se fue Abraham y Sara se fueron, y Faraón dio órdenes en relación a Sara. Nadie toque a esa mujer, nadie se atreva a mirar a esa mujer. Y déjenlo tranquilo, ábranle paso para que él salga. Y la Biblia dice que Abraham salió con muchas riquezas de Egipto. Mire, aleluya, gloria a Dios. Miren lo que Dios estaba diciendo que iba a hacer con Israel en el futuro. Y Abraham sale con mucha riqueza. El padre de Israel, todavía la nación de Israel no existe, pero Dios está diciendo con el padre lo que iba a hacer con la nación cuando llegara el tiempo. Y salió Abraham con muchas riquezas de Egipto. Dentro de las propiedades con las cuales salió Abraham de Egipto, salió Sara con una muchacha, sierva de ella, que se llamaba Agar, egipcia. Pasaron 10 años y en el momento preciso, Sara le dijo a Abraham, y ya Abraham tenía 85, 86 años, y Sara le dijo, bueno, ahí está esa muchacha, mi sierva, al menos en ella yo podría ser madre. Allégate a ella para yo ser madre en ella. Y Abraham le dijo, bueno, si tú lo pones de esa forma. Si tú lo pones de esa forma. Y la Biblia nos dice a nosotros que ella quedó embarazada. Y cuando quedó embarazada, entonces miraba con desprecio a Sara. Y Sara parece que era latina y la botó. Y se fue a Agar, con su corazón quebrantado, se fue, pero acuérdense, en ese punto preciso no nos dice nada, sino hasta después que Dios se encuentra con Agar en el lugar donde estaba. Ella cargaba con simiente de Abraham. Ella cargaba con simiente de Abraham. Y Abraham, y Dios se le apareció a Agar y le dijo, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Y Agar le cuenta a Dios lo que le está pasando. Y Dios le dice a Agar, mira, regrésate a tu señora y ponte sumisa a ella. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de principios espirituales. Dios no viola principios. Dios no viola sus leyes. Dios no viola su pacto. Dios no viola su juramento. Regrésate y ponte sumisa a ella. Se regresó, pero le dijo, pero tú estás embarazada. Dios le dice, tú estás embarazada. Y yo voy a hacer de ti una nación grande. Le dice Dios a Agar, voy a hacer una nación muy grande de ti. Así que vete tranquila, regrésate y déjame todo a mí. Déjame todo a mí. Se regresó y nació el hijo que Dios le puso nombre. Va a tener un hijo y se va a llamar Ismael. Se regresó. Y cuando nació el muchacho, no lo dice el texto sagrado, pero asumimos que eso fue lo que pasó, que ella le dijo lo que Agar le dijo a Abraham, la experiencia que había tenido y el nombre que el ángel del Señor le había dicho que tenía que ponerle. Cuando nació el muchacho, dio a Abraham, quien eran los padres que ponían el nombre, a Abraham le pone Ismael.
Y me parece a mí que el corazón de Abraham se sintió, aquí está la promesa, aquí está lo que Dios me había dicho, que iba a ser una nación grande, aquí está el hijo del cual va a venir mi descendencia grande. Dios le habla a Abraham, le dice a Abraham, tú vas a ser la nación, pero yo quiero que hagamos un pacto. Yo quiero que hagamos un pacto. Y Dios le dice a Abraham que el pacto que van a hacer es la circuncisión como pacto. Le van a dar la circuncisión como pacto. Capítulo 17 de Génesis. Entonces, le recuerda nuevamente lo que Dios va a hacer a Abraham. Pero yo quiero que hagamos un pacto y que haya una señal dentro de este pacto. ¿Cuál va a ser la señal? La señal es que te vas a circuncidar y vas a circuncidar todos tus hijos cuando vengan y todos los que están en tu casa los vas a circuncidar. Y nació Ismael y Abraham se circuncidó él y circuncidó a Ismael. Tenía 99 años cuando él se circuncidó. Ismael tenía 13 años cuando lo circuncidó. Pero Dios le dice otra cosa. Dios le dice otra cosa a Abraham. Pero, Abraham dice, ojalá y que Ismael te sirva. Ojalá y que Ismael te busque. Y Dios le dice a Abraham, no va a ser Ismael. Yo te voy a dar un hijo a ti, por el cual va a venir la promesa que yo te hice por ese hijo. Sara va a tener un hijo. Y se va a llamar Isaac. Y en ese hijo es que yo voy a cumplirte el juramento que te hice. Miren, Abraham tuvo otro problema. Que porque ellos eran beduinos, desde que salieron de Ur de los Caldeos, vivieron una vida de beduinos. Son los que viajan por el desierto, que no tienen un lugar seguro, viajan de un sitio para otro. En ese tiempo eran beduinos. Y en esos viajes van a un lugar y se encuentran con un rey llamado Abimelech. Y Abraham le dice otra vez le dice a Sara. Ya Dios le está hablando, ya Dios le dijo, tú vas a tener otro hijo que se va a llamar Isaac. Y en ese es que yo te voy a cumplir la promesa. Y cuando están llegando a ese lugar, Abraham le dice a Sara otra vez, dice, yo mirándote bien, otra vez yo me doy cuenta que tú eres una mujer hermosa. Y esta gente no tienen respeto de nadie. Y me van a matar a mí para quedarse contigo. Así que tú vas a decirle que tú eres mi hermana. Se repitió lo mismo de Egipto. ¿Por qué? ¿Por qué se repitió lo mismo de Egipto? Porque Abraham se había olvidado de la promesa de Dios. El temor hace que nosotros nos olvidemos de la promesa de Dios. El miedo hace que nosotros nos olvidemos de lo que Dios nos dijo a nosotros. El miedo hace que nosotros nos olvidemos de que Dios es Dios de principio, de que Dios no viola principios. Dios no viola su palabra, Dios no viola su pacto. Dios es Dios de plan y el plan que Dios tiene o que Dios ha hecho, Él no lo va a violar, Él lo va a llevar a cabo. Hágalo, tenga que hacer lo que tenga que hacer, lo va a llevar a cabo, queridos hermanos. Él es Dios de promesa. Cumple su promesa siempre. Le pasó en Egipto y aquí le pasa nuevamente. Cuando se está llegando a ese lugar, él dice, esta gente me van a matar a mí y se van a quedar contigo. Y cuando le dieron noticia a Abimelech de Sara, él mandó a buscar a Sara. Y cuando mandó a buscar a Sara, él pensaba que él iba a ser su mujer. Dios le dijo en sueño a Abimelech,
si tú tocas a esa mujer, yo te corto la cabeza. Así le dijo, muerto eres si tú tocas a esa mujer. Hermanos, Dios, para llevar a cabo su plan, Dios hace lo que tenga que hacer, pero va a cumplir su promesa, va a cumplir su palabra, va a cumplir su juramento. Dios no viola su juramento, Dios no viola su palabra, no importa lo que Él tenga que hacer, Él no lo viola. Y le dijo a ese rey Abimelech, si tú tocas a esa mujer, te corto la cabeza. Devuelve esa mujer a su marido, porque esa mujer tiene marido, y el marido de ella es profeta. Devuélvela, Él va a orar por ti, porque Él es profeta. O sea, Él carga con una unción, Él carga con una misiva, Él carga con un mandamiento, Él carga con una promesa, Él carga con un respaldo, Él carga con un apoyo, Él carga con mi presencia, Él carga con mi pacto, Él carga con mi juramento. Escuche, Padre, los padres cargan con un juramento de Dios, un pacto de Dios. Cuando los hombres buscan a Dios, se sujetan a Dios, Dios los respalda, los apoya. Y cuando esos padres van a la presencia del Señor, cuando hay problema en su casa, hay problema con sus hijos, Dios le dice, esos hombres le dicen a Dios, Dios pasa esto y pasa aquello otro. Dios interviene. ¿Ah? De una forma u otra, Dios interviene. Nosotros los seres humanos vamos a hacer lo que nosotros queramos hacer. Y Dios nos va a dejar que nosotros hagamos lo que queramos hacer. Pero cuando tiene que ver con principios, cuando tiene que ver con cumplir su pacto, Dios va a cumplir su pacto. Él va a hacer lo que tenga que hacer, no importa lo que tenga que hacer. Y se la devolvieron a Abraham. Se la devolvieron a Abraham, se la devolvió con riquezas, con una explicación. Y pidieron explicación de Abraham y dijo, que tuve miedo. Otra vez, tuve miedo. ¿Por qué tuvo miedo? Porque él se olvidó de lo que Dios le había dicho. ¿Ah? Se olvidó de lo que Dios le había dicho. ¿A cuánto le ha pasado eso? Que se olvidan de lo que Dios nos ha dicho. ¿Verdad que sí? Que a veces nos olvidamos. En el discipulado del viernes alguien mencionó eso. Que tú viste, que notaste hacia ahí. Y él dijo que a veces nosotros nos olvidamos, ¿verdad? Nos olvidamos de lo que Dios nos dice. Eso es un problema que nosotros los seres humanos tenemos. Nos olvidamos de lo que Dios nos dice. Inclusive cuando nos hace una promesa nos olvidamos. Pero Dios no se olvida. Dios no se olvida. Dios cumple su promesa. ¿Por qué? Porque Dios juró por Él mismo. Le juró a Abraham y Dios no iba a permitir que cualquiera viniera a dañar su plan. Él hizo un plan para bendecir a Abraham y bendecir a las naciones y bendecir al mundo entero, porque Cristo Jesús es la simiente de Abraham. Y en Cristo Jesús todo el mundo entero puede ser bendecido si quiere. Todo el que quiera puede ser bendecido en Cristo Jesús. Todo el que quiera. Porque Cristo es la simiente de Abraham. Y eso le dijo el Señor a Abraham, a Isaac y a Jacob. En ti y en tus simientes serán benditas todas las familias de la tierra. Cristo es la simiente. La promesa fue no las simientes, sino la simiente. La simiente de esos patriarcas se llama el Señor Jesucristo, en el cual podemos ser bendecidos todos los que quieran ser bendecidos. Dios no viola a nadie, ni viola la voluntad de nadie, pero el que quiera al Señor Jesucristo va a ser bendecido. El que quiera al Señor Jesucristo va a recibir salvación, va a recibir perdón de sus pecados. El que quiera al Señor Jesucristo va a heredar el reino de los cielos. El que quiera al Señor Jesucristo, Dios lo va a hacer heredero con Cristo Jesús. Pero es para el que quiera.
Porque le estoy diciendo que Dios no vio al principio. Como Dios no vio al principio, Dios no obliga a nadie a servirle. Él está ahí. Lo que Dios hizo ya está hecho para todo el que lo quiera, para todo el que lo anhele. Bendito sea el dulce nombre del Señor Jesucristo. Le devolvieron a Sara a Abraham. Le devolvieron a Sara a Abraham. Dios le dijo a Abraham, en el capítulo 18, versículos 17 a 19, cuando iba a tratar del caso de Sodoma y Gomorra, cuando iba a tratar del caso de Sodoma y Gomorra, porque en ese mismo capítulo es que Dios le hace la promesa del nacimiento de Isaac a Abraham. Pero en el versículo 17 y al versículo 19, cuando Dios le menciona a Abraham el asunto de Sodoma y Gomorra y comienza Abraham a interceder por Sodoma y Gomorra, Dios le dice a Abraham, versículo 17 al 19, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una gran nación o una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí. Escúcheme bien, estamos hablando de esos principios. Porque yo sé que Abraham mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Si Abraham cumplía, el pacto que Dios había hecho con Abraham estaba condicionado en una área, estaba condicionado por la obediencia de Abraham al pacto y a la señal del pacto. En el lado de Dios no había condición ninguna. Dios dijo, te bendigo y te voy a bendecir. Pero es necesario que hagamos este pacto y hagamos esta señal del pacto, que es la circuncisión. Cumple con la señal del pacto, enséñale a tus hijos la señal del pacto, enséñale para que aprenda la nación la señal del pacto, y yo voy a hacer que venga sobre Abraham y sobre todos sus hijos lo que yo he dicho que voy a hacer. Entonces, por eso Dios le dice, voy yo a encubrirle a lo que voy a hacer a Abraham, sabiendo que yo sé que Abraham va a hacer lo que es correcto. Entonces no se lo encubrió, sino que se lo dejó, se lo reveló lo que iba a hacer. Y ahí es donde le habla sobre Sodoma y Gomorra, y ahí viene Abraham intercediendo por Sodoma y Gomorra. Si encontrares allí 50, si encontrares 40, si encontrares 30, si encontrares 20, si encontrares 10 no la destruya. Y Dios le decía, si encontrares 50 no la destruyo, si encuentro 10 no la destruyo. No encontró uno. No encontró uno. Porque si no es por la misericordia y la intercesión de Abraham, hasta Lot, que era de la descendencia, parte de la familia de Abraham, hasta Lot se hubiese caído en el juicio. Por la misericordia y la intercesión de Abraham, Dios envió al ángel a sacar a Lot y a su familia de Sodoma y de Gomorra. Pero preste atención, porque el Señor Jesucristo dijo que como en los días de Sodoma y de Gomorra será los días de la venida del Hijo del Hombre. En los días de Sodoma y Gomorra, ¿qué hubo? El padre de familia, el padre de la nación, el padre de la fe, el padre de Isaac, hizo intercesión. Hizo intercesión por aquellas naciones, pensando en su sobrino, su familiar que estaba allá. Él hizo intercesión. Abraham, cuando se fueron a dividir Lot y Abraham le dijo a Lot, mira, aquí está
la tierra escoge para donde tú quieras. Si tú te vas para el sur, yo me voy para el norte. Si vas para el este, yo me voy para el oeste. Escoge tú. Sabiendo que Dios le había hecho una promesa. Abraham en algunos casos se olvidaba de la promesa de Dios cuando le daba temor, pero en otros casos no, en otros casos dependía de Dios. Y le dijo, para donde tú te vayas, yo me voy para el otro lado. Lot escogió la llanura de Sodoma y Gomorra, Abraham se fue para el otro lado. Pero Abraham se mantuvo, en esencia, en principio se mantuvo creyéndole a Dios, dependiendo de Dios. Y cuando llegó el momento, Abraham estaba preparado para interceder por su sobrino Lot. Estaba preparado para interceder por su sobrino Lot. Por intercesión escuche bien, por la intercesión de Abraham, Lot fue librado de la muerte. Porque Dios oye la oración de los padres. Un padre que va a la presencia del Señor a decirle, Padre, mira a mis hijos, mira a mis hijas, guárdales, protégeles, rescátales, ellas son tuyas. Yo hago pacto contigo, ellas te pertenecen a ti, ellos te pertenecen a ti. Eso Dios lo va a oír y lo va a contestar, lo va a recibir. Aleluya. Y lo va a contestar en su momento, en su tiempo. Es imposible que Dios vaya a oír la oración de un padre de esa forma y que Dios no haga caso a esa oración. Eso no es lo que nos enseña en la Biblia. La Biblia dice que el oído de Dios está atento a la oración del justo. Lo que pasa es que nosotros tenemos que orar. Tenemos que clamar con intercesión, con insistencia. Creyéndolo, todavía no he visto, Señor, pero estoy clamando, estoy pidiendo, estoy intercediendo, estoy creyendo que tú lo vas a hacer. Por eso declaro esa bendición sobre mis hijos. Hermanos, hay que insistir, especialmente los padres, las que son los sacerdotes del hogar, insistir. Sacerdote del hogar, insistir. No te comprometas con nadie, insiste en el Señor. No comprometas los principios espirituales, insiste en la palabra del Señor. No importa lo que el mundo te esté diciendo, no te comprometas con el mundo. Insiste en principios espirituales, porque Dios va a honrar esos principios cuando llegue el momento. Gloria a Dios. Qué bueno es el Señor, ¿verdad que sí? Aunque Abraham en muchos casos se olvidó, inclusive en el caso de Abimelech se olvidó, capítulo 20 de Génesis. Abraham se olvidó de lo que Dios les había dicho, inclusive Dios le había hablado del nombre del hijo, cómo se iba a llamar el hijo de la promesa. Le dijo, claro, no va a ser Ismael, va a ser otro, y ese otro se va a llamar Isaac, y va a ser hijo de tu esposa Saraí. No te compliques la vida, Abraham, no te compliques la vida. Con todo y con eso, cuando llegó donde Abimelech, se olvidó de esa promesa y tuvo miedo, porque el miedo nos hace olvidarnos de la palabra del Señor. Se olvidó hasta que Dios le habló a Abimelech, le dijo, tocas a esa mujer y yo te corto la cabeza. Se la envió nuevamente a Abraham. Para que Abraham orara por él. Para que Abraham orara por Abimelech, porque por haber tomado esa mujer, aunque no se llegó a ella, Dios lo tocó y se puso estéril. Toda la casa de Abimelech se puso estéril, hasta los animales se pusieron estéril. Cuando vinieron donde Abraham y Abraham oró por ellos, entonces Dios quitó la maldición de Abimelech. Gloria a Dios. Pero yo quiero llegar a el capítulo 21. Porque en el capítulo 21 de Génesis,
el capítulo 21 de Génesis, nos da a nosotros el registro de otra visita o de una visita que hizo Abimelech nuevamente a Abraham. Y en esa visita que Abimelech hizo a Abraham, Abimelech vino a pedir protección a Abraham. Versículo 22 del capítulo 21. Aconteció que en aquel mismo tiempo que habló Abimelech y Ficol, príncipe de su ejército, Abraham, diciendo: Dios está contigo en todo cuanto haces. Ahora están reconociendo que ese era un profeta de Dios. Ahora están reconociendo que ese hombre cargaba con la bendición de Dios. Ahora están reconociendo que ese hombre cargaba con el pacto. Aleluya. Ahora están reconociendo que Dios estaba con Abraham. Y ahora entonces viene Abimelech donde Abraham a decirle: hemos reconocido que Dios está contigo en todo lo que tú haces. Así tiene que ser, ¿verdad? Cuando los hijos de Dios aquí en la tierra, que el mundo vea y diga: sabemos que Dios está contigo. Ahora pues júrame aquí por Dios que no faltarás a mí, ni a mi hijo, ni a mi nieto, sino que conforme a la bondad que yo hice contigo. Hizo esa bondad porque Dios se le apareció, si no es porque Dios le habla, no hace esa bondad. Harás tú conmigo con toda la tierra donde has morado. Y respondió Abraham: yo juraré. Y Abraham reconvino a Abimelech a causa de un pozo de agua que los siervos de Abimelech le habían quitado a Abraham. Y respondió Abimelech: no sé quién haya hecho esto, ni tampoco tú me lo hiciste saber, ni yo lo he oído hasta hoy. Y tomó Abraham ovejas y vacas y dio a Abimelech, e hicieron ambos pacto. Versículo 28, entonces puso Abraham 7 corderas, ahí está el número 7 corderas de rebaño aparte. Y dijo Abimelech a Abraham: ¿qué significan estas 7 corderas que has puesto aparte? Abraham le respondió: que estas 7 corderas tomarás de mi mano para que me sirvan de testimonio de que yo cavé este pozo. Este pozo que tus siervos lo cerraron, lo cavé yo. Yo fui el que lo abrí. Y estas 7 corderas van a hacer que tú las vas a tomar de mi mano, para decir que sí es cierto, Abraham cavó ese pozo. Era como si firmara un contrato que dijera eso. Por esto llamó, versículo 31, por esto llamó a aquel lugar Berseba, porque allí juramentaron ambos. Así hicieron pacto en Berseba y se levantó Abimelech y Ficol, príncipe de su ejército, y volvieron a la tierra de los filisteos. Plantó Abraham un árbol tamarisco en Berseba e invocó el nombre de Jehová, Dios eterno, y moró Abraham en tierra de los filisteos muchos días. ¿Qué es Berseba? ¿Qué quiere decir Berseba? Pacto, juramento. Juramento. Y ahí nosotros vamos a notar que en ese trato de Abraham con Abimelech es completamente diferente al trato de Abraham con Abimelech la primera vez que se encontraron. En el primer encuentro de Abimelech y Abraham, Abraham tenía temor. Por eso le dijo a Sarai que tú eres mi hermana. Ahora en este encuentro es Abraham el que está haciendo reclamos y le dice a Abimelech: tus siervos me cerraron ese pozo que yo fui que lo abrí. Ahora vamos a hacer un contrato y tú lo vas a firmar. Ahí están esas siete carneras, están ahí 7. Esas 7 te las vas a llevar, las vas a tomar de mi mano, porque cuando tú las tomes de mi mano, eso quiere decir que tú aceptas que yo abrí ese pozo. Estaba como Abraham como alzado, ¿verdad? Porque Abraham se dio cuenta por las palabras de Abimelech de que Abraham había fallado, no había creído a Dios. Cuando primero se encontraron con Abimelech, no había creído a Dios. Ahora viene Abimelech y le dice: hemos sabido que Dios está contigo en todo lo que tú haces. Y ese lugar de Berseba
le recordó a Abraham del pacto de Dios. El lugar del pozo de Berseba le recordó a Abraham de que Dios es Dios de pacto, de que Dios es Dios de juramento, de que Dios no echa atrás a su plan, de que Dios no echa atrás a su pacto, de que Dios no echa atrás cuando hace un juramento, Dios no echa atrás. Ese pozo en Berseba le recordó eso a Abraham. Por eso es que Abraham toma aquella actitud de, por un lado, exigiéndole a Abimelech, porque se acordó. Berseba nos habla del legado de un padre para su descendencia. Porque allí ahora Abraham es quien está determinando, es quien está determinando el procedimiento. Es Abraham quien está determinando lo que va a suceder. No es Abimelech, ni es Faraón, es Abraham. Porque él se acuerda de que Dios le hizo juramento. Dios le había hecho una promesa y él se acuerda que Dios le había hecho esa promesa ahí en Berseba. Berseba nos habla de la bendición de Dios sobre un padre, la cual es dejada a sus hijos. ¿Cuántos han recibido bendición de Dios? Hermano, no hay bendición más grande que conocer al Señor Jesucristo. No hay bendición más grande que esa. Conocer al Señor Jesucristo, saber que tú eres hermano del Señor Jesucristo, saber de que tú eres heredero de Dios por causa de Jesucristo, saber de que tú eres coheredero juntamente con el Señor Jesucristo. No hay nada más grande que eso. De Dios nosotros recibimos muchas cosas. Recibimos salud, recibimos trabajo, recibimos casa, carro, dinero, comida. Tantas cosas que nosotros recibimos como bendición de Dios son un privilegio que Dios nos permite recibir. Pero no hay mayor bendición que conocer al Señor Jesucristo. Eso se lo podemos dejar a nuestros hijos como un legado. Eso se lo podemos dejar. Si nosotros somos conscientes de que Dios es Dios de plan, de propósito y de juramento, de pacto, nosotros podemos hablarle a nuestros hijos con confianza y determinar en oración por nuestros hijos con confianza, queridos hermanos. No te dejes llevar por lo que ves. No te dejes llevar por lo que ves o por lo que oyes. Déjate llevar por lo que Dios es. Cuando tus hijos nacieron, tú les dijiste a ese Señor, ellos son tuyos, aquí te lo traemos. Si eso fue una ceremonia para ti, para Dios no fue una ceremonia. Para Dios era un pacto. Para Dios era un pacto. Eso me dijo Dios a mí cuando mis niñas eran pequeñas, porque cuando mis niñas eran pequeñitas, las traímos bien bebecitas para entregárselas al Señor. Cuando iban creciendo, me llamó una hermana por teléfono y me dijo, sin decirme hello, me dijo, así dice el Señor. Usted está muy preocupado por esas niñas que son del Señor. Y eso que el Señor me mandó a mí a decir por teléfono, cada rato yo se lo acuerdo al Señor. Tú me mandaste a mí a decir que esas niñas eran tuyas. Así que yo proclamo, eso mismo lo proclamo yo, son tuyas. Ellas te pertenecen a ti. No importa lo que yo vea, lo que yo oiga, ellas te pertenecen a ti. Usted como padre puede hacer eso con confianza. Si usted le cree al Señor, yo le creo a Dios. No importa lo que vea, lo confesaré hasta la muerte. Ellas son del Señor. No importa lo que yo vea. Gloria a Dios. Porque hay cosas dentro de los principios espirituales que son mejores que otras. La salvación es mejor que cualquier otra cosa. Berseba nos habla de pacto, de juramento. Berseba nos habla del cuidado que Dios tiene sobre una casa por causa del pacto que hizo con ese padre, cabeza de hogar. Abimelech viene a Abraham en Berseba y Dios le recuerda en Berseba que él no cambia su juramento. Él no cambia su juramento y su pacto. Berseba nos habla de cómo Dios se acuerda del pacto hecho con un padre. Cuando se le manifiesta a los hijos de ese padre para recordarles lo que había hecho con el padre de esa casa. Hermanos, si nosotros creemos a Dios, si nosotros dependemos del Señor,
Si nosotros simplemente le decimos al Señor, Señor, tu palabra dice esto, las cosas que Dios está dispuesto a hacer son gloriosas. Las cosas que nosotros podemos ver que Dios va a hacer son gloriosas. Simplemente si le creemos a Dios. No te dejes llevar por lo que ves o por lo que oyes. Déjate llevar por lo que dice la palabra. Eso es todo. Dios está comprometido con su palabra. Berseba es el lugar de donde se llega en busca de los hijos. El pozo del juramento, el pozo del pacto. Ahí es donde se va, se regresa a buscar los hijos. Ahí regresó Jacob buscando a José y buscando a José llegó a Berseba. Y en Berseba le dijeron, José está vivo. Está en Egipto y nos manda a buscar. Y desde Berseba salieron al encuentro con el hijo. Desde el juramento, desde el pacto. Gloria a Dios. Berseba es el lugar desde donde se parte al crecimiento. Porque cuando Jacob estaba en Berseba eran solamente 70 personas. Pero salieron en busca del hijo a Egipto y en Egipto se hicieron una nación grande. Desde el pacto, desde el juramento, desde Berseba. Berseba nos habla a nosotros de la evidencia de la obra. Y para nosotros tal vez, queridos hermanos, el nombre Berseba no significa absolutamente nada. Para ellos significó todo. Y cuando hoy nosotros lo vemos en la revelación, como parte de la revelación, nosotros tenemos que decir, Dios es Dios de pactos. Dios es Dios que no echa atrás a su pacto, que no echa atrás a su promesa, que no echa atrás a lo que Él nos ha jurado, que Él no echa atrás a lo que nos ha dicho. Nosotros a veces oímos una cosa y es como si no hubiéramos oído absolutamente nada. Como que no prestamos atención a lo que Dios nos ha dicho, a lo que Dios nos dice en su palabra. Leemos algo en la Escritura y lo estamos leyendo simplemente como algo histórico. Hermanos queridos, este libro no es un libro histórico, este libro es la revelación de Dios. Este libro es lo que Dios quiere que nosotros conozcamos de Él. Este es el libro del pacto, aleluya. Es el libro que hay que prestarle atención y usarlo en nuestra relación con Dios. Usarlo en nuestra relación con Dios. Decirle a Dios, tu palabra dice esto, Señor. Y eso le gusta a Dios. Cuando nosotros le decimos a Dios, Señor, tu palabra dice esto. Aleluya. Porque cuando Dios hizo promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Diciendo, de cierto te bendeciré en abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Sí, hubieron dificultades en la espera de Abraham, hubieron dificultades. Sí, hubo miedo en la vida de Abraham. Sí, pero Dios, que es Dios de pacto, siempre le acordó a Abraham y Abraham entonces no se agarró de la promesa. Al punto, se agarró de la promesa, que al punto, a tal magnitud, que desde Berseba Abraham salió a sacrificar a Isaac, el hijo de la promesa. El acto de Abraham que lo hace que lo llamen el padre de la fe. Que el Nuevo Testamento dice que en sentido figurado, él sabía que Dios se lo iba a devolver y que en sentido figurado lo sacrificó y Dios se lo devolvió. ¿Por qué? Porque Abraham dijo de una vez por todas, o creo de una vez por todas, o soy eliminado. Y para probarle a Dios y para probarse a sí mismo y para probarle al diablo y para probarle a los demonios que él le creía a Dios, que había hecho pacto con él, cuando Dios le dijo, sacrifícame a tu hijo, tomó su hijo y lo llevó al monte Moria para sacrificarlo. Y cuando lo iba ya a sacrificar, aunque tenía en su mano derecha el puñal y en su izquierda su corazón, pero tenía también un corazón en su mano izquierda lleno de fe y confianza en el que le había hecho un juramento. Y Dios que es Dios de principios. Aleluya. Dios que es Dios de pactos.
dice, este es un hombre de fe. Este es un hombre de fe. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual Dios, queriendo mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa. ¿Quiénes son los herederos de la promesa? Hermanos, ¿quiénes son los herederos de la promesa? ¿Hay aquí algún heredero de la promesa? Levante la mano los que son herederos de la promesa. Bueno, la Escritura dice que Dios, queriendo mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad. La inmutabilidad es mostrarle a Dios de que Dios no cambia. Eso quiere decir inmutabilidad, de que el pacto que Dios ha hecho, el juramento que Dios ha hecho, no cambia, eso no cambia. Pues Dios, queriendo mostrar a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo. La palabra consejo quiere decir ahí plan. Dios queriendo mostrar a los herederos de la promesa, aleluya, que su plan no cambia. Pues Dios es Dios de plan y de propósito. El plan que Dios hizo antes de crear todas las cosas, ese plan no cambia. Ah, hermano, usted no me oyó lo que yo dije. Ese plan que Dios hizo para usted, que es heredero de la promesa, antes de crear todas las cosas, Dios hizo ese plan. Y ahí en ese plan Él metió las promesas que te pertenecen a ti y las que me pertenecen a mí. La Biblia dice que ese plan es inmutable, no cambia. Nadie lo puede cambiar. Nadie lo puede cambiar, nadie. El diablo trata de cambiarlo, por eso es que el diablo nos miente. Por eso es que el diablo usa el mundo y nos muestra a través del apetito de los ojos, la vanagloria de los ojos, la vanagloria de la carne, la vanagloria y los deseos de la vida. El diablo nos muestra tantas cosas porque él quiere cambiar, pero lo que Dios ha hecho no lo cambia absolutamente nadie. Depende solamente de mí si yo lo voy a recibir o no. Depende de mí si yo lo voy a recibir o no. Porque dentro de ese plan, ¿sabe lo que hay? Dios respeta tu voluntad. Eso también está en el plan. Dios no viola la voluntad de nadie. Cuando nosotros corremos con el plan, cuando nosotros nos damos cuenta que Dios es Dios de juramento, de plan, y que Él no cambia ese plan por nada ni por nadie, entonces, queridos hermanos, nosotros hacemos lo que hizo Abraham. Abraham dijo, ¿qué es lo que tú necesitas, Dios? Y Dios le dijo, sacrifícame a Isaac, el hijo de la promesa. Ok, vamos para allá. Con su corazón en una mano y el puñal en la otra, pero Él me lo dio. Él me lo dio, Él me lo puede devolver. De la nada me lo dio, Él me lo puede devolver. Vamos para allá. Ahí es donde nosotros encontramos, cuando nos damos cuenta de que Dios no es Dios de plan y que no viola su plan y que ese plan que Dios hace nadie lo puede cambiar. Cuando tú te dices a ti mismo eso, cuando tú te hablas a ti mismo que ese plan nadie lo puede cambiar, no importa lo que veas, no importa lo que oigas, no importa lo que sientas, no importa lo que te dice tu naturaleza humana caída, no importa lo que el diablo te diga, lo que el mundo te diga, tú vas a confesar siempre, el plan de Dios no lo cambia nadie. Yo le voy a creer a Dios. ¿Y sabe lo que implica el sacrificio, la decisión de sacrificar a Dios, a Isaac? ¿Sabe lo que implica eso? Cristo dijo, el que no se niega a sí mismo, toma su cruz cada día y me sigue, no es digno de mí. Eso es lo que implica. Cristo está diciendo lo que estaba haciendo Abraham. Se negó a sí mismo, tomó su cruz y siguió el juramento, el pacto.
Porque Él dijo, el que no hace eso no es digno de mí. Yo quiero ser digno del Señor. Yo deseo y anhelo ser digno del Señor. Pero el sacrificio, queridos hermanos, para que tú y yo podamos ser dignos del Señor, ya fue hecho. El sacrificio para que tú puedas ser digno del Señor ya fue hecho. ¿Sabe lo que tú y yo tenemos que hacer? Seguir al Señor, nada más. Decidir seguir al Señor. Decidir seguir al Señor. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Decidir seguir al Señor. ¿Qué dice? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? Ok, eso es lo que voy a hacer. Eso es todo. Tan simple como se lo estoy diciendo. Y cuando hacemos eso y tomamos esa decisión, el Espíritu Santo va a estar con nosotros para ayudarnos, para guiarnos, para enseñarnos, para consolarnos, para tomar de lo de Cristo y hacérnoslo saber, para tomar de lo de Cristo y pegarlo a nosotros, para mostrarnos, fortalecernos, consolarnos. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Hermanos queridos, si Dios lo hizo con Abraham, no lo va a hacer con nosotros, que somos el cuerpo de Cristo. Termino. Dios queriendo mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, o sea, de que su plan no cambia, interpuso juramento para él mostrar eso. Para que por dos cosas inmutables, dos cosas que no cambian, que no se pueden cambiar, en las cuales es imposible que Dios mienta. ¿Cuáles son esas dos cosas? Número uno, la naturaleza del plan. Eso es inmutable. Y dos, que Dios no puede mentir. Eso es inmutable, eso no cambia tampoco. Dios no cambia y la naturaleza del plan tampoco cambia. Dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo. Los que hemos acudido, los que hemos ido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Hermanos, qué glorioso es servir al Señor, qué glorioso es saber que Cristo está ahí, que Él se dio por mí, que yo tengo acceso, ¡ay, santo! Yo tengo acceso a su nombre, yo tengo acceso al trono, yo tengo acceso a las promesas, yo tengo acceso al Espíritu Santo, yo tengo acceso a su mente, yo sé cómo Él piensa, aquí está como Él piensa, aleluya, yo sé lo que Él quiere de mí. Y todos los hijos podemos saber lo que Él quiere, si nos disponemos a saberlo. Si nos disponemos a saberlo, queridos hermanos. Para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. Está hablando del velo del lugar santísimo donde estaba el arca del pacto. Penetra hasta dentro del velo donde Jesús entró por nosotros como precursor. Un momentito, aquí menciona el velo, pero aquí dice que hasta donde Cristo entró. Y Cristo no entró en el velo, detrás del velo del tabernáculo o del templo de Salomón. Cristo entró detrás del velo del trono del Padre. Ahí fue donde Cristo entró. Hermanos, entonces no estamos hablando de lo que hacía el sumo sacerdote con aquel sacrificio una vez al año para entrar detrás del velo para derramar sangre. No es de ese velo, porque ese velo el Padre lo rompió. Cuando Cristo dijo consumado es, el Padre lo rompió de arriba abajo, lo rompió. Y dijo, consumado es, no se necesita más esto. Porque ahora que acaba de consumarlo, que acaba de morir, Él va a entrar a la presencia del Dios Todopoderoso, no con sangre de un cabrito, sino con su propia sangre. Entró por nosotros como precursor, o sea, como uno que va adelante. Él ya entró, Gilder,
pero entró como precursor, quiere decir que nosotros vamos detrás. Hermano, Dios es Dios de promesa. No estamos hablando de religión. Estamos hablando que Dios es Dios de promesa, de pacto. Dios cumple su promesa. Dios no viola sus promesas. Dios no viola su palabra. Lo entienda usted o no lo entienda, Dios no viola su palabra. Y es menester que lo entendamos. Para entenderlo hay que hablarnos a nosotros mismos de estas cosas, mencionarnos a nosotros mismos estas cosas, estudiarlas, leerlas a nosotros mismos estas cosas. Porque lo que nosotros podemos conocer de Dios, como yo le decía a Deborita esta mañana, lo que nosotros podemos conocer de Dios es ilimitado. La relación con Dios puede ser ilimitada, si nosotros queremos que sea ilimitada. Hasta donde nosotros podemos llegar con esta dinámica relacionada con el Señor Jesucristo es ilimitado. Y yo le dije a Abraham, voy yo a encubrir de Abraham lo que yo voy a hacer. Imposible. Hermanos queridos, aquí estamos, ¿sabe qué? El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Los hijos de la promesa. Los herederos de la promesa. Nunca te olvides de esto. Que tu evangelio y que tu fe sea vivida en base precisamente a lo que hemos hablado hoy. Tú eres heredero de la promesa. El acceso tuyo que tú tienes con el Señor es precisamente para que tú vivas una fe contundente, una relación con el Señor contundente. No es para que no haya problemas, no, siempre va a haber problemas y dificultades y ataques, no es para eso, es para que vivas tu vida natural aquí en la tierra mientras esperamos al Señor, una vida de cristianos contundente, en victoria, marchando en victoria, con una confianza plena en el Señor. Porque Dios no cambia su plan, ni Dios viola su pacto y sus promesas. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Gracias, oh Dios Todopoderoso, por tu santa y bendita palabra, la cual nos muestra tu voluntad. Nos muestra tu plan. Tu palabra que nos muestra lo que hiciste por nosotros. Tu palabra que nos muestra lo que tú quieres que nosotros hagamos por nosotros mismos. Cuando obedecemos tu palabra y nos sujetamos a tu palabra. Dios Todopoderoso, en reverencia a ti venimos, Señor amado, sabiendo que tu oído está atento a nuestra oración. Altísimo Dios, permite que el Espíritu Santo nos haga entender. Que el Espíritu Santo nos ayude a comprender. Que de estas cosas que nos habla tu palabra, depende toda nuestra existencia. Y que nuestro futuro depende de la aceptación y vivencia de estas cosas. En el nombre de Jesucristo, buen Dios, permite que tu Santo Espíritu nos dé tu gracia para entender, aceptar, practicar, vivir de acuerdo a la revelación de tu plan, el cual se encuentra en las Sagradas Escrituras. Dios bueno, con confianza nos acercamos,
Con confianza nos acercamos sabiendo de que tu oído está atento a nuestra oración y de que tú no violas principios. En el nombre de Jesucristo, buen Dios Todopoderoso, te damos gracias por escucharnos y te damos gracias por hablarnos y te damos gracias por ayudarnos a aceptar tu santa y bendita palabra. Recibe gloria, recibe honra, recibe honor, recibe adoración. En el nombre de Jesús de Nazaret, a quien damos toda gloria y damos toda honra ahora y siempre, buen Dios. Amén.